la preparación y las recomendaciones para los equipos de salud en cuanto a los elementos de protección personal para la emergencia de coronavirus COVID-19 que estamos transitando. Como primera medida vamos a hacer la definición de caso, que hasta el 27 de marzo la definición de caso es toda persona que presente fiebre más un síntoma respiratorio, que puede ser tos o dinofagia o dificultad respiratoria, sin otra etiología que pueda completamente poder explicar ese cuadro clínico. Y hasta hoy, 27 de marzo, necesita que en los últimos 14 días haya estado en contacto con un caso confirmado o probable de COVID-19 o que tenga una historia de viaje fuera del país. También se están incluyendo las neumonías graves, que se va a definir como toda enfermedad respiratoria aguda grave, que puede ser neumonía con diagnóstico clínico o radiológico, con una frecuencia respiratoria más de 30, con una saturación menos de 93, con un requerimiento de asistencia respiratoria mecánica, con un incremento en los infiltrados, con la alteración de la conciencia, inestabilidad hemodinámica, o sea, una neumonía grave que requiere UTI, sin otra etiología que pueda explicar el cuadro clínico. La transmisión del COVID-19 sabemos que es a través de gotas que son medianas, que pueden transmitirse de forma directa a través del estornudo, de la tos o al hablar con cualquier persona que tenga el cuadro clínico a menos de 1 metro de distancia, o en forma indirecta a través de fomites, que sería tener contacto con superficies contaminadas y posterior manipulación de las mucosas. En cuanto a los elementos de protección personal, contamos con muchas herramientas que vamos a ir definiéndolas una a una. Como primer medida, obviamente, la higiene de manos, que ya la vamos a repasar. Estimo que todos sabemos cómo es el lavado de manos, pero nunca está de más repetirlo. También se pueden hacer con desinfección de soluciones alcohólicas, en base alcohólica, que también ya lo vamos a definir, la limpieza y desinfección de los equipos médicos, la limpieza y desinfección institucional, la utilización del barbijo quirúrgico, que va a estar destinado para ciertas situaciones, la utilización del barbijo N95 para procedimientos que tengan aerosolización de secreciones, y la utilización de camisolín, que va a poder ser hidrorrepelente o de los comunes según las especificaciones que vamos a dar a continuación. En cuanto al lavado de manos, es la medida principal y la más efectiva para evitar la transmisión de cualquier patógeno. Vamos a poner agua en la mano primeramente, en el medio de la mano, en la palma, vamos a poner la solución jabonosa, que puede ser clorhexidina o puede ser jabón. Vamos a frotar entre las manos, entre las palmas, entre el dorso con la palma, entre las palmas, entre los dedos, la punta de los dedos, el dedo pulgar. Después vamos a enjuagar con abundante agua, vamos a secar con toalla de papel y con esa misma toalla de papel vamos a cerrar la canilla. Este lavado debe durar de 40 a 60 segundos para que sea efectivo. Con la solución alcohólica vamos a proceder de la misma manera que el lavado de manos, tratando de pasar por todos los lugares de la mano, que no quede ningún lugar sin contemplar para que pueda ser efectivos, con la única salvedad que si utilizamos soluciones alcohólicas, este lavado debe durar entre 20 a 30 segundos. Por eso, cuando decimos que no sirve la utilización del alcohol al 70% líquido, es porque se evapora y no está la suficiente cantidad de tiempo en la mano para poder ser efectivo. La utilización del barbijo quirúrgico va a ser en todo paciente que tenga síntomas respiratorios o en todo personal de salud que va a asistir al paciente respiratorio. La utilización del barbijo N95
queda destinada para los procesos que van a tener aerosolización de secreciones, como la toma de muestra respiratoria o la intubación orotraqueal o cualquier procedimiento de la vía respiratoria que genere aerosolización de secreciones. En cuanto a la duración del barbijo N95, lo que está recomendado y sugerido es de 4 a 8 horas de utilización seguida. Para que esto se pueda entender es si yo lo tengo puesto todo ese tiempo en forma continua. Entonces, se extiende eso a varios días porque nosotros lo usamos cierta cantidad de tiempo cada vez que vamos a hacer una muestra respiratoria o cada vez que se va a intubar o va a tener un proceso con la vía aérea. Entonces, el CDC plantea que cuando se utiliza cotidianamente, esto puede ser de 7 a 14 días, se extiende en situaciones de pandemia y donde el recurso puede llegar a ser limitado. Esto no quiere decir que yo lo utilizo 8 horas por día todos los días y me dura 14 días. Dura de 4 a 8 horas. Esto lo vamos a extender en este tiempo y se recomienda que puede llegar a durar hasta 14 días si la utilización es breve. Y lógicamente si no está manchado o no está roto, porque en esos momentos el barbijo N95 debe ser desechado. El barbijo quirúrgico, aclaro que es de una sola utilización. En cuanto a la utilización de camisolines, pueden ser de contacto o hidrorrepelentes. Los hidrorrepelentes se van a resguardar para cuando haya aerosolización de secreciones. Por ejemplo, creo que la utilidad fundamental va a ser en la emergencia, en la guardia y en la terapia intensiva para hacer la intubación endotraqueal, para tomar las muestras respiratorias o cuando haya maniobras con riesgo de salpicaduras, maniobras invasivas o tareas en el cuidado diario, por ejemplo, en el contacto del baño del paciente o el cuidado de heridas. Para estas situaciones son fundamentalmente los camisolines hidrorrepelentes. Para el resto de las situaciones, como la revisión de los pacientes con enfermedad respiratoria con sospecha de COVID, sería acertado la utilización del camisolín común y no el hidrorrepelente para resguardar los recursos. En relación a limpieza y desinfección sobre el ámbito institucional, sugerimos asumir que todos los equipos y elementos que hayan estado en contacto con el paciente o que estén en contacto con fluidos corporales de los pacientes sospechosos o con confirmación de infección por COVID-19 requieren la manipulación como potencialmente infectivos. Se deben asumir como materiales contaminados, para lo cual en todo procedimiento y manipulación debemos estar utilizando guantes, barbijos y batas para realizar el procedimiento de limpieza, que siempre debe cumplirse en 2 tiempos, limpieza y desinfección. Aquel material que es de reuso puede requerir en las instancias que se ha utilizado en mucosa el paso de la esterilización, que no anula los pasos anteriores de limpieza y de contaminación. Cuando estamos hablando de internaciones o atención de pacientes sospechosos o con diagnóstico de infección por COVID-19, las precauciones del aislamiento durante la estadía institucional se clasifican como de aislamiento por gotas, aislamiento respiratorio por gotas, porque tienen la capacidad de esa transmisión a través de gotas medianas que no aerolizan a más de 1 metro del paciente. Por eso sugerimos el manejo en áreas ambulatorias, en consultorios diferenciados de atención de pacientes respiratorios y durante la internación en habitaciones individuales que cuenten con baño privado y la ventilación adecuada. Si no se cuenta en la institución con ventilación negativa, se pueden utilizar, digamos, lo que siempre uno tiene que tener como concepto es que circule desde el aire, desde el área limpia hacia las áreas contaminadas o sucias.
Cuando no haya habitaciones o disponibilidad de poner los pacientes en forma individual, se pueden dividir o agrupar por pacientes con diagnóstico de sospecho confirmados de COVID. Todas las camas deben estar separadas con una distancia de 1 metro, ¿sí? Y cuando sea posible, el personal sanitario que realiza la asistencia de estos pacientes debería también estar destinados como en cohortes o por turno, que sea siempre el mismo personal quien lo asiste durante la jornada. Siempre que trabajemos para cualquier tipo de actividad que requiramos de trasladar al paciente en la institución, durante su internación o atención de guardia, debemos tener la colocación del barbijo en el paciente y la utilización de elementos de protección personal, el equipo que realiza el procedimiento. Los elementos de protección personal están pensados según el nivel de exposición que tenga el personal sanitario. La muestra microbiológica son muestras respiratorias, las que se utilizan para su diagnóstico. Depende de la condición de paciente, se puede decidir el esputo, el lavado bronquialveolar o el aspirado, que son de mayor aerolización, con mayor capacidad de impulsar esas partículas alrededor del paciente. Y en aquellas en donde no se va a decidir la internación o el manejo es ambulatorio, se sugiere los hisopados nasofaringios. Para todo este procedimiento de toma de muestra respiratoria se sugiere el uso de elementos de protección personal y la protección respiratoria de alta eficacia como es un barbijo N95. El procedimiento de limpieza y desinfección siempre se realiza en toda la unidad del paciente hasta 1 metro, todo aquello que haya tocado o manipulado la persona internada con diagnóstico sospechoso confirmado de COVID, y la habitación deben ser higienizadas, realizar el procedimiento de limpieza con agua jabonosa, con agua con detergente, enjuague con trapos limpios, paños limpios, y el segundo paso de desinfección con las diluciones de hipoclorito de sodio en preparaciones de 55 gramos de hipoclorito de sodio por litro, y eso diluido en 10 litros o en 1 litro, depende para qué se vaya a usar. El proceso de desinfección es efectivo siempre que se haya realizado la primera parte de limpieza con agua con detergente y el enjuague de dicha agua jabonosa, y siempre debemos tener en cuenta o tener la precaución de que se respete las diluciones de los 100 centímetros cúbicos en 10 litros o los 10 centímetros cúbicos en 1 litro de agua. Y para que sea efectivo, decíamos, debemos cumplir con un frotamiento, primero pulverizar o el paño húmedo pulverizado o imbuido en el balde con lavandina, y un frotamiento de las superficies de alrededor de 1 a 2 minutos. El procedimiento de desinfección con lavandina no requiere enjuague. Y si estamos hablando de insumos, del equipamiento de monitoreo que se disponga alrededor de la atención del paciente, no se pueden usar productos corrosivos como la lavandina, y se sugiere el uso de soluciones alcohólicas al 70, que tampoco son procedimientos que requieran enjuague. Todo el procedimiento de limpieza y desinfección, el personal sanitario que lo realice debe cumplir con la colocación de los elementos de protección personal: barbijo quirúrgico, bata, guantes y el calzado cerrado que permita posteriormente su enjuague y su lavado ante salpicaduras. El nivel de exposición del personal sanitario va a definir el elemento de protección personal que se requiera. Nosotros hemos realizado aquí un resumen gráfico sobre
¿Qué actividad se realiza en la institución? ¿Cuál sería el elemento de protección personal? Pero podríamos decir que todos aquellos que manipulen al paciente para procedimientos de la vía aérea y procedimientos como el baño diario y la higiene corporal del paciente van a requerir protecciones de alta eficacia de todo el equipo, más los barbijos N95, y el resto del personal que realice tareas como diagnósticos, laboratorios, radiología, camilleros, van a requerir equipos como la bata guante, barbijos quirúrgicos y el recambio de esos elementos posterior a haber completado la atención del paciente. En relación a limpieza y desinfección, debemos tener en cuenta que son elementos de uso habitual en un hospital. Lo que nos debemos garantizar es los tiempos del procedimiento y además las diluciones correctas del producto químico a utilizar.